Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal. En este vídeo voy a resolver un problema que me ha sido planteado en otro de los vídeos que he publicado hace poco. Se trata de calcular el pH, o sea, esta es nuestra incógnita, del oxalato de amonio. Bien, si buscáis el anión oxalato, resulta que tiene esta forma. Es el ácido etano dioico y por lo tanto su anión, tiene esta estructura de Lewis, aunque en principio es irrelevante para la resolución del problema. Pero como veis es un dianión. El pKa1 del oxálico es igual a 1.19, o sea que es un ácido bastante fuertecito dentro de los débiles, y su pKa2 es igual a 4,3. O sea que sus dos protones son extremadamente ácidos para ser un ácido débil. Bien, por lo tanto, en principio este anión lo vamos a abreviar de la manera como OX2 negativo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, si nosotros, por ejemplo, porque el problema se me planteó el oxalato de amonio, pero no se me dijo la concentración, vamos a imaginarnos que tenemos una concentración de oxalato de amonio de 0.1 molar, ¿de acuerdo? Que es una concentración, digamos, relativamente pequeña y que a estas concentraciones ya nos podemos imaginar que podemos despreciar una buena parte de los iones que estén en solución, seguramente. A lo mejor no nos es necesario para calcular el pH, ya os lo avanzo. Vamos a ver. ¿Qué reacción tiene lugar cuando disolvemos el oxalato de amonio? Bien, es una sal, ¿vale? El oxalato es un dianión, por lo tanto tenemos 2 iones amonio por cada oxalato y por lo tanto esta será nuestra fórmula. Como es un electrolito fuerte, ¿de acuerdo? Se disuelve en agua, suponiendo que 0,1 molar no es su límite de solubilidad, ¿de acuerdo? Que ya hemos visto problemas de solubilidad, pero imaginaos que sí podemos disolver perfectamente 0 moles de oxalato de amonio en agua, lo he comprobado y sí. Y esto nos da iones de amonio en solución, 2 por cada oxalato, más el oxalato 2 negativo. Bien, ahora aquí podemos creer que tenemos un problema, porque tenemos el pH derivado de un ácido débil, que es el ion amonio, y una base débil, que es el anión oxalato. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, aquí podemos tener dos reacciones que compiten entre ellas. Por una parte, el ion amonio más agua actúa como un ácido, dando su base conjugada, que es el amoníaco, más, en este caso, iones hidronio. Por lo tanto, su hidrólisis es una hidrólisis ácida y por lo tanto disminuye el pH. Por otra parte, el oxalato 2 negativo puede reaccionar con el agua para dar el monohidrógeno oxalato negativo más iones hidróxido. Claro, dependiendo de la diferencia entre protones y OHs, pues el pH será ácido o el pH será básico. Pero cuando llegamos a una situación de este tipo, os dejaré un enlace a cómo se resuelven los problemas genéricos de disoluciones de sales en agua. Lo que nos hemos de plantear es qué pasa con la reacción en principio del ion amonio con el propio oxalato, ¿de acuerdo? Que a lo mejor no os lo imagináis, pero vosotros en solución tenemos iones amonio pululando por el agua y iones oxalato, y estos pueden reaccionar entre ellos. No necesariamente el ion amonio puede reaccionar con el agua o el oxalato con el agua, ¿de acuerdo? Sino que pueden reaccionar también entre ellos. Entonces, el objetivo siempre, cuando tenéis un problema de este tipo, ¿de acuerdo?, es mirar cuál es el equilibrio más grande y los otros despreciarlos, ¿vale? Entonces, en las sales de ácidos débiles y bases débiles es lo que siempre nos hemos de plantear. Nada de hacer balances ni historias, no, porque en principio ya veréis que es mucho más sencillo de resolver todo esto. ¿De acuerdo? Podríamos hacerlo con balances si queréis. De hecho, tengo planteado hacer este problema con balances en un momento determinado, pero es muy largo y al final obtenemos exactamente el mismo resultado, no os engañéis. Entonces, vamos a ver
cuál es esta reacción que tiene lugar entre el ion amonio, que os preguntaréis por qué pongo uno. Bueno, pues hay iones amonio y no sabemos cuál es cuál. En principio, un ion amonio puede reaccionar con el ion oxalato para dar, como veis, el amoníaco más el monohidrógeno oxalato. Esto da la pinta de parecer como un anfótero, pero recordad que el anfótero es aquella especie química que reacciona consigo mismo. Aquí son dos especies que reaccionan entre ellas. Entonces, nuestra pregunta básicamente es, esta primera equilibrio, la de la hidrólisis del ion amonio, es la K sub A del ion amonio, ¿vale? El pKa de esta reacción es igual a 9.25. ¿Vale? En las tablas consta este valor. Bien, para el caso del oxalato, en este caso sería la pKb1, que tiene un valor de 9.7. O sea, estas dos reacciones tienen más o menos el mismo valor. Bien, ahora bien, ¿cuánto vale el pK de esta última reacción? ¿Vale? Fijaos que ahora no estoy trabajando con pKs, no con K sub As. Y entonces, como recordad que son menos logaritmos, vamos a aclarar esto. El que tenga la pK más pequeña es el que tiene la constante de equilibrio más grande. ¿De acuerdo? No os confundáis. Supongo que también sabéis cómo calcular el pKb1, ¿de acuerdo? O la Kb1, ¿vale? Será igual a la Kw dividido por la Ka2. Bien, pero eso miradlo en otro vídeo. Aquí vamos a trabajar con este problema y he de suponer que ya tenéis ciertos conocimientos previos si llegáis a este problema en particular, que ya puede parecer un poco más complejo. Bueno, entonces nuestro objetivo es saber de estos tres pKs cuál es el pK más pequeñito. Bien, pues entonces vamos a escribir la constante de equilibrio de esta última reacción, ¿de acuerdo? Porque es la única que no conocemos. Esto será igual a el producto de la concentración del amoníaco por la concentración del monohidrógeno oxalato dividido por la concentración de ion amonio y la concentración de oxalato. Y os preguntaréis por qué no pongo la doble protonación del oxalato. Porque recordad que estas reacciones, en principio, y lo hemos hecho en muchos problemas, solo tenemos en cuenta el primer equilibrio. Suponemos que el siguiente está suficientemente alejado, o 1000 veces inferior, o 10.000 veces inferior al primero, y por lo tanto no lo tenemos en cuenta. Lo deberíamos al final justificar de alguna manera mediante, pues, comparando los valores. Si estos valores son 20, de las concentraciones son 20 veces más pequeños que otros, etc. Aquí yo os digo de verdad que se puede despreciar perfectamente la segunda constante de basicidad del oxalato. ¿De acuerdo? Bien, en este caso, fijaos que esta ecuación de aquí no lo sabemos cuánto vale este cociente de aquí. Pero viene a nuestra ayuda el hecho de que algebraicamente siempre podemos multiplicar por un número y dividir por otro. ¿De acuerdo? En este caso, pues el número va a ser la concentración de protones. Pero en este caso no como número, sino como variable. Entonces, fijaos que tenemos aquí una cosa muy interesante. Fijaos que el producto este, NH3 por H3O positivo dividido por NH4, esto de aquí es igual, a la constante, es igual a la constante de acidez del ion amonio. ¿De acuerdo? No es que haya aparecido por magia, es que recordad que en una ecuación algebraica multiplicar y dividir por el mismo número es como multiplicar por 1, ¿no? Y en cambio, si ahora nos fijamos, este producto, este producto, oxalato por H3O positivo dividido por HOX2 negativo, esto fijaos que es la inversa del correspondiente constante de acidez segunda del oxalato. Bien, pues ya tenemos trabajo, ¿no? Tenemos que calcular este producto que tenemos aquí. Y esto, en este caso,
va a ser igual a un pK, pues lo haremos en pKs, porque fijaos que lo hemos calculado todo para comparar pKs. En este caso, pues será igual a, como veis, el pKa del ion amonio menos, fijaos porque K sub A1, K sub A2, perdón, está dividiendo, menos el pK2 del HOX negativo. Esto será igual a 9.25 menos 4.3. Y esto nos da 4.85. ¿Vale? Comparemos este resultado. Este pK de esta ecuación, ¿de acuerdo?, vale 4.85. Su constante de equilibrio, evidentemente, 10 a la menos 4.85. ¿De acuerdo? Pero bueno, podemos hacerlo con Ks o con pKs. A mí me apetece hacerlo con pKs para que también os vayáis acostumbrando. El que tenga la pK más pequeña es la reacción que gana en este equilibrio. Por lo tanto, ninguna de las reacciones de hidrólisis, ni del ion amonio, ni de los oxalatos que pueden estar presentes, son los que incrementan o decrementan los OHs, ¿vale? Porque estas reacciones son despreciables. Y la única reacción que tiene lugar es la reacción de hidrólisis entre el amonio y el oxalato, que mutuamente se intercambian un protón, ¿de acuerdo? Y con generosidad. Bien, ahora tenemos un problema. ¿Cómo calculamos el pH de una disolución de este tipo? Porque no aparecen protones por ningún sitio. Hemos hecho el truco este de multiplicar por protones o dividir por protones, pero seguimos sin saber los protones. Bien, aquí viene el problema de este tipo de estructura de problemas, de que para obtener los protones tenemos que utilizar el álgebra sin tener un sentido químico con lo que hacemos. ¿De acuerdo? No os espantéis, es así en este caso y en el caso de los anfóteros, ¿vale? Que se resuelven exactamente de la misma manera. Por lo tanto, pasemos ahora a resolver este problema tal como está representado aquí. Bien, hemos hallado, como veis, que la reacción principal en este equilibrio, sin lugar a dudas, es este de aquí, ¿vale? Con este pK de 4.85 es quizás, en este caso, pues 5 órdenes de magnitud más grande que cualquiera de los otros dos equilibrios que hemos visto en los dos casos anteriores. Por lo tanto, sin lugar a dudas, este es el equilibrio más importante. Pero aquí no aparecen protones. Pero sabemos que los dos equilibrios que tienen lugar son los que corresponden al equilibrio de la pKa, del ion amonio-amoníaco, y el pK2, del ion, como vemos, monohidrógeno oxalato. Entonces, el álgebra siempre viene a nuestra ayuda. Necesitamos de alguna manera encontrar una fórmula de la que podamos despejar los protones y que sea función de estos dos valores que tenemos aquí, porque son los equilibrios que tienen lugar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué pasaría si nosotros multiplicamos Ka2 por Ka. ¿De acuerdo? Las constantes de acidez correspondientes. Ka2 es igual, en este caso, pues a el ion oxalato por la concentración de protones dividido por la concentración del monohidrógeno oxalato. ¿De acuerdo? Bien, y ahora multiplicamos por K sub A, el otro equilibrio que tenemos presente. Y en este caso, pues esto será igual a la concentración de amoníaco por la concentración de protones dividido por la concentración de ion amonio. En este momento, como veis, tenemos un problema, porque queremos saber la concentración de protones, ¿vale? Sabemos la K sub A2 y la K sub A, pero parece que todo sea en función de las concentraciones en equilibrio del ion oxalato, amoníaco, el monohidrógeno oxalato y el ion amonio. Y parece ser que esto no lo sabemos. Sí, podemos tener una cierta idea de cuáles son las concentraciones en equilibrio. Tampoco queremos ahora precisar cuál es esta cantidad. A ver, el oxalato de amonio tiene esta fórmula. Oxalato de diamonio. Hay 2 amonios por cada oxalato. Hemos dicho que su concentración inicial era igual a 0.1 molar. Bien, hemos visto que este equilibrio es de 10 a la menos 4.85.
¿vale? Es decir, no es un gran equilibrio. O sea, ahí el producto de las concentraciones del amoníaco por el monohidrógeno oxalato dividido por la concentración de amonio en equilibrio y oxalato en equilibrio, ¿vale? Pues es de 10 elevado a menos 4,85. Por lo tanto, no podemos esperar que este equilibrio esté desplazado hacia la derecha, ni mucho menos. Ahora bien, cuando se disuelve el oxalato de amonio, pues evidentemente por cada oxalato de amonio nosotros tenemos 0,2 moles de ion amonio y 1 mol de oxalato. ¿De acuerdo? Cuando se establezca este equilibrio habremos perdido una pequeña cantidad de amonio y una pequeña cantidad de oxalato, 1 a 1, y se habrá formado una cierta cantidad de amoníaco y una cierta cantidad de monohidrógeno oxalato en el equilibrio, pero del mismo orden, porque la reacción es 1 a 1, evidentemente. O sea que estos palitos representan un valor pequeñito, pero del mismo orden. ¿Dónde están, por ejemplo, el amoníaco y el monohidrógeno oxalato? Bueno, pues son este valor que tenemos aquí y este valor que tenemos aquí. Por lo tanto, lo que podemos decir es que estos dos se anulan entre ellos, porque son del mismo orden. ¿Y qué pasa con el amonio y el ion oxalato? Bueno, el ion amonio, su concentración es 0,2, que habrá perdido una pequeña cantidad, pero esa pequeña cantidad también la ha perdido el oxalato, que tiene inicialmente 0,1 moles por litro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues este cociente, como podéis ver, es un medio. Por lo tanto, toda esta fórmula que hemos desarrollado aquí, pues ya le podemos poner nombre y apellidos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, Ka2 por Ka es igual, en este caso, a la concentración de protones por la concentración de protones, o sea, al cuadrado, dividido por 2. Por lo tanto, la concentración de protones, que es lo que al final nos interesa, será igual a 2Ka por Ka, 2 raíz cuadrada. Y esto es el valor de la concentración de protones final. O sea, 2,37 por 10 elevado a menos 7 molar. Esto le correspondería a un pH igual a 6,62. El pH real de una disolución de oxalato de amonio es de 6,44. Por lo tanto, nos hemos acercado bastante al valor, digamos, experimental del oxalato de amonio con estas aproximaciones que hemos hecho. Bien, espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda, dejadla en los comentarios e intentaré resolverla cuando pueda. Y os dejo, además, recordar al principio del vídeo un enlace al cálculo del pH de ciertas sales, para que veáis cómo se hace, por ejemplo, sales menos complicadas que estas de aquí, pero sales también de ácido débil, base débil. O sea, mezclas ácido débil, base débil. Hasta la próxima.